20 minutos nos separan de las 10 de la mañana y le hemos contado también en Noticias Express en las medidas que han adoptado las autoridades de gobierno. Son varias porque inciden además con el endurecimiento de medidas sanitarias, con estas medidas económicas que van a comenzar a aplicarse. Unas van al Congreso Nacional, tiene que ver con préstamos, bonos, y de eso vamos a hablar con nuestra siguiente entrevista. Claro, pensando además que empieza la discusión del retiro del 10% mañana. Vamos a conversar con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto. Ministra, bueno, vamos a hablar del proyecto de tercer retiro. Mañana empieza su trámite, es un tema bien relevante, pero también nos gustaría profundizar en las medidas anunciadas ayer por el presidente Piñera en cadena nacional. Los temas se cruzan de alguna manera porque el tema de fondo es el mismo. ¿Cómo ayudar a las familias chilenas en este momento en que se están endureciendo, como decía Fresia, las medidas de emergencia? Cuéntenos cuál es el objetivo de este plan fortalecido de apoyo a las personas más vulnerables y a la clase media. Bueno, el presidente ayer dio a conocer una red de protección y lo que busca es entregar una serie de medidas que van a impactar a las personas según sus propias realidades. Tenemos por una parte todas las ayudas a aquellas personas más vulnerables a través de la extensión del IFE, ¿no es cierto? Y el aumento de los montos que van a recibir las familias que se vean beneficiadas por esta política pública. Estamos hablando de más de 3 millones de familias, estamos hablando de cerca de 9 millones de personas que se van a ver beneficiadas por tanto el IFE como por el bono COVID y que entonces va a entregar un alivio para esta situación que es tan compleja que estamos comenzando a vivir. Por otro lado, tenemos las ayudas dirigidas a las personas de clase media, que son aquellas personas que tienen un sueldo, que tienen un trabajo formal, pero que se han visto también fuertemente afectadas por esta crisis. Y entonces ahí tenemos tanto un bono como tenemos también la posibilidad de un préstamo que tiene características que hacen que muchas personas, estamos hablando de cerca de más de 2 millones de personas, puedan acceder a estos beneficios de manera bastante concreta. Y además tenemos todas las ayudas a todos los trabajadores que se han visto suspendidos o que se encuentran cesantes. Y entonces vamos a reforzar lo que es la Ley de Protección al Empleo, permitiendo que los trabajadores que ya están en un avanzado número de giros y que por lo tanto ya tenían una tasa de reemplazo que era muy bajita, no hay que olvidar de que el primer giro a uno le entregaban el 70% del sueldo y luego iba bajando conforme pasaba el tiempo. Bueno, resetear esta tabla y hacer que todas las personas que se encuentran hoy en día en esta situación de estar o de volver a estar suspendidos puedan volver a tener una tasa de reemplazo que sea equivalente al 70% de su sueldo. Y así entonces también medidas para los transportistas, medidas para las pymes, y todas estas medidas juntas conforman esta red de protección que es la que nosotros queremos entregarle hoy en día a la ciudadanía, que claramente, producto del recrudecimiento de la crisis sanitaria, se están viendo muy complicadas en su vida. Hay ya algunas repercusiones, una vez conocidas las medidas anunciadas por el presidente anoche, y tienen muchas en común, porque hablan que son muy focalizadas algunas de ellas. Se llama la atención cuando dice para quienes califiquen respecto al bono de clase media, por ejemplo, ministra, y van enfocadas sobre todo a lo que tiene que ver o lo que pedían algunos sectores de un bono universal, algo que abarcara mayor cantidad de la población, que fue una de las críticas de las ayudas que efectivamente durante este último año ha ido a la clase más vulnerable, poco a la clase media y con muchos requisitos para poder acceder a ellos. A ver, yo creo que es importante dimensionar lo que está haciendo el gobierno en este minuto. Estamos hablando de inyectarle a este fondo COVID de 12.000 millones de dólares, que fue el que se acordó en el mes de julio del año anterior, otros 6.000 millones de dólares más para poder enfrentar la crisis. Y entonces estamos llegando con una enorme cantidad de recursos para poder ayudar a la familia. Nosotros sabemos que las necesidades son igualmente muy grandes y sabemos que la situación por la que están muchos pasando es una situación que es bastante preocupante, pero
partir diciendo que hay letra chica cuando todos los requisitos se flexibilizaron muchísimo. Por ejemplo, todas las personas que tengan ingresos entre el salario mínimo y los 400.000 pesos no tienen que demostrar baja en sus ingresos. Y aquí estamos, por ejemplo, nosotros haciéndonos cargo de la realidad de los garzones, que fue una realidad que fue ampliamente debatida, porque ellos tienen un sueldo base que es muy bajito, pero ellos ganan la mayor parte de sus ingresos con propina. Claro. Y claramente, y es que está cerrado, ministra, el sí, pero local no donde hay... ellos atienden no van a tener derecho a estas propinas. Por lo tanto, ellos accederían inmediatamente solamente acreditando que tienen ingresos entre los 320.000 pesos, salario mínimo, y los 401.000 pesos, a este bono que es de 500.000 pesos. Y luego hay que acreditar una merma en los ingresos de solo un 20%. Estamos reduciendo esa merma que antes era un 30 a un 20, y por lo tanto pueden ingresar muchas personas más. ¿Cuántas personas más? Si tienen una estimación aproximada de cuántas personas de la clase media, que le insisto, que tiene que ver con las críticas que se han hecho y en este último año, pero con lo que se daban a conocer ayer, con muchos requisitos que a veces la realidad de uno es distinto a la del otro y eso se sabe, pero ¿cuántas personas más podrían acceder con estas bajas en algunos de los requisitos que usted menciona? Se está pensando que con esta medida se puede acceder a cerca de 2.600.000 personas y por lo tanto podemos llegar a un grupo importante de personas que se han visto durante este tiempo con merma en sus ingresos. Ajá. Ministra, pero las críticas en todo caso no son solo de la oposición. El exministro y ahora candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, dice que hay una fijación del gobierno con la focalización. ¿Qué le parece a usted esa crítica que viene de su sector directamente? A ver, yo creo que hay que tener muy presente que cuando uno tiene recursos que son limitados, uno tiene que tratar de usarlos de la manera más eficiente, ¿no es cierto? Y claramente tenemos personas de todos los sectores socioeconómicos que se han visto muy golpeados y por lo tanto no estamos centrando solo las ayudas en los más vulnerables. Hay un enorme paquete que va dirigido a la clase media y también a todos los trabajadores formales, así como a las pymes y a los transportistas. Por lo tanto, tenemos una ayuda que es bastante generalizada. Pero nosotros lo que tenemos que ir es a aquellas personas que han visto disminuidos sus ingresos o que no han recibido apoyo por otros lados. Nosotros tenemos otro tipo de medidas, por ejemplo, el trabajo a distancia o el teletrabajo, que ha hecho que muchos trabajadores no hayan visto disminuidos sus ingresos. En cambio, tenemos trabajadores que efectivamente sí han visto disminuidos sus ingresos. Si tenemos nosotros una cantidad de recursos que es limitada, claramente tenemos que privilegiar a aquellos trabajadores ¿Ministra? Que se han visto disminuidos sus ingresos y no aquellos en que su condición no ha cambiado producto de las contingencias sanitarias. Sí. Ahora, ¿usted cree que será suficiente esto para frenar el retiro del 10%? El mismo Desbordes, en esta conversación con Radio Pauta, decía que por cuestión de capacidades sigue quedando mucha gente. Esta mañana Jimena Rincón en Agenda Económica decía también algo similar. ¿Qué le podía explicar a la gente de tramos de ingresos quizás un poco más altos que de todas maneras podían quedar fuera del beneficio por los requisitos que se piden, etcétera? Por eso vuelvo a la pregunta original. ¿Cree que va a detener la tramitación del tercer retiro? A ver, yo creo que aquí nosotros tenemos que todos sentarnos a conversar con mucha honestidad. Todos quienes han promovido, o la mayoría de quienes han promovido los retiros de recursos desde las AFP, han señalado que es una medida que es mala y que ellos consideran que se debió haber hecho de otra manera. Eso todos lo han señalado porque reconocen que esto va a traer efectos muy complejos para esas mismas personas a futuro. Nosotros estamos ahora poniendo a disposición un programa que son 6.000 millones de dólares que van a ir a beneficiar directamente a la familia. Creo que en este momento hay que conversar y hay que analizar y ver en profundidad en qué consiste este anuncio, de qué manera impacta a esa familia y entonces, teniendo todos esos elementos sobre la mesa, poder ver cuál realmente es la mejor medida y la mejor manera de llegar en ayuda de quienes se han visto afectados por la crisis. Porque no hay que olvidar de que hay personas en nuestro país que no han visto disminuidos sus ingresos
y que igualmente han podido retirar ese 10%. Lo que nosotros necesitamos es que todas las personas que se han visto afectadas por la crisis reciban la protección por parte del Estado, en la medida en que se han visto afectados por la crisis. Y este es el plan y este es el proyecto que está presentando el presidente Sebastián Piñera para que lo discutamos y lo analicemos. ¿Cuáles son los plazos, impuestos o autoimpuestos, ministra, como para empezar a hacer efectiva esta ayuda? Le pregunto porque la ayuda se sabe además, considerando que comienza mañana a discutirse en la Comisión de Constitución el tercer retiro y paralelamente se va a estar viendo con este paquete de medidas. Entonces, ¿cuáles son el cronograma que ustedes tienen presupuestado para que esto salga rápido? Bueno, es un cronograma muy acotado. Hay medidas que se tienen que hacer a través de leyes, hay medidas que se deben implementar a través de la dictación de decretos. Nosotros estamos trabajando en cada uno de estos cuerpos que son distintos, ¿no es cierto? Hay algunos que vamos a tener que ingresar a la Contraloría, otros al Parlamento, y le vamos a poner toda la urgencia para que podamos estar, ojalá, pagando lo antes posible. Nosotros hemos tenido otras leyes que han estado en el marco de la pandemia que se han podido tramitar con mucha celeridad gracias a la colaboración de los parlamentarios de ambas cámaras, y nosotros esperamos que estas medidas que van en directo apoyo a la familia se puedan tramitar de la misma manera. Bien, ministra, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga muy buen día. Muy buenas tardes, muy buenos días. Nos vemos. Chao, ministra.